Existe una geografía del olvido en los Alpes italianos, una cartografía silenciosa que los mapas turísticos no registran porque su grandeza no cabe en fotografías ni en promesas de aventura. Allí, donde las montañas no son solo escenario, sino presencia viva que respira con las estaciones, donde los valles guardan secretos que solo el tiempo lento puede revelar, hay una belleza que no grita para ser vista, sino susurra para ser sentida. No es la belleza de las postales que prometen éxtasis instantáneo, no es la naturaleza domesticada de los itinerarios programados, sino algo más antiguo y verdadero. La belleza que existe cuando nadie está mirando, cuando el mundo se permite ser apenas él mismo, sin prisa, sin expectativa, sin la obligación de impresionar. Los Alpes italianos que pocos conocen comienzan donde termina el asfalto perfecto, donde las señales indicativas se vuelven raras y la propia carretera parece dudar antes de continuar, como si pidiera permiso a las montañas para avanzar. Allí la luz tiene otra cualidad, más densa, como si cargara el peso de la altitud y de la historia, filtrándose a través de bosques de alerces que en otoño se transforman en antorchas doradas, incendiando los valles con un color que no tiene nombre exacto en ningún idioma. El aire es diferente, no solo más fino, sino cargado de una pureza que los pulmones reconocen instintivamente, como si cada respiración fuese un retorno a algo esencial que habíamos olvidado. Y está el silencio, ese silencio espeso que no es ausencia de sonido, sino presencia absoluta, puntuado solo por el murmullo distante de un arroyo que nace directo de la roca, por el cencerro ocasional de una vaca pastando en prados imposibles, por la respiración propia de las montañas que se expande y contrae con los vientos de altura. Caminar por estos valles olvidados es descubrir que la verticalidad tiene su propio lenguaje. Las paredes de roca calcárea se elevan como catedrales naturales, no construidas, sino esculpidas por milenios de hielo y viento, sus caras marcadas por estratos que cuentan historias de mares antiguos cuando estas montañas aún dormían bajo aguas primitivas. Hay grutas escondidas donde el agua gotea con la paciencia de los siglos, formando estalactitas que crecen 1 milímetro por década, y prados alpinos que en verano estallan en alfombras de flores silvestres de una delicadeza casi dolorosa, cada especie adaptada a sobrevivir, donde el aire es enrarecido y la estación de crecimiento dura apenas algunas semanas intensas. Las marmotas observan a los raros caminantes con curiosidad cautelosa, erguéndose sobre las patas traseras como centinelas peludas antes de desaparecer en sus madrigueras complejas. Y en las alturas, donde el verde cede lugar a la piedra desnuda, los íbices saltan entre roquedos con una gracia que desafía la gravedad, sus cuernos curvos recortados contra el cielo que aquí parece más cercano, más azul, como si la atmósfera fuese apenas un velo transparente entre la Tierra y el cosmos. No es en los picos más famosos donde esta belleza se revela, sino en los rincones que exigen paciencia para ser encontrados. Hay lagos de altura escondidos en circos glaciares, espejos de agua tan transparentes que duplican perfectamente las montañas, creando una simetría imposible donde cielo y tierra se confunden, donde un solo pino retorcido por el viento se refleja con tal precisión que es imposible distinguir lo real del reflejo. Sus aguas mantienen la memoria del hielo que las formó, frías incluso en pleno agosto, de un verde turquesa tan intenso que parece artificial, como si las montañas hubieran molido esmeraldas y las hubieran disuelto en el agua. Alrededor de estos lagos no hay kioscos ni estacionamientos, solo el musgo espeso que cubre las piedras en las orillas, el canto agudo de las picas que viven entre las rocas y ocasionalmente las huellas de un ciervo que vino a beber en la madrugada cuando la superficie del agua aún estaba congelada en finas láminas de hielo que el sol naciente destruiría en minutos. Los poblados que salpican estos valles parecen haber crecido de la propia montaña, sus casas de piedra y madera abrazando las laderas con la misma inevitabilidad con que los alerces encuentran grietas en las rocas para lanzar raíces. No son aldeas preservadas para turistas, sino comunidades que aún viven según ritmos ancestrales, donde el queso todavía se hace en cabañas de altura, siguiendo recetas transmitidas por generaciones,
donde el heno se corta a mano en prados tan empinados que ninguna máquina podría alcanzarlos, donde cada familia conoce cada piedra, cada árbol, cada curva del valle, con la intimidad de quien pertenece verdaderamente a un lugar. Sus iglesias pequeñas guardan frescos medievales manchados por la humedad y velas encendidas por manos anónimas, y sus cementerios son jardines silenciosos donde los nombres en las lápidas se repiten a través de las generaciones, testimoniando una continuidad que el mundo moderno perdió. Aquí el tiempo no es el que marcan los relojes, sino el que las estaciones inscriben en el paisaje. La primavera llega tarde en estas altitudes, vacilante, con la nieve retrocediendo centímetro a centímetro hasta junio, dejando atrás una tierra húmeda y fértil donde las primeras flores irrumpen con urgencia desesperada, sabiendo que tienen solo semanas para florecer, sembrar y prepararse para el próximo invierno. El verano es breve e intenso, los días largos llenos de la actividad frenética de la vida alpina, las praderas ondulando con gramíneas que alcanzan la altura de la rodilla, las mariposas azules posándose en flores moradas, el zumbido constante de las abejas cumpliendo su trabajo esencial. Y el otoño en estas montañas es una despedida lenta y majestuosa, cuando los alerces se transforman en llamas doradas que descienden ladera abajo como ríos de luz líquida, cuando el aire queda cargado con el olor de la tierra y las hojas en descomposición, cuando los animales trabajan febrilmente acumulando reservas para los meses oscuros, y cuando hay una cualidad de luz tan particular, tan melancólica y bella al mismo tiempo, que parece condensar en cada atardecer toda la gloria transitoria de la existencia. Pero es el invierno el que revela el alma verdadera de estos Alpes olvidados. Cuando la nieve cubre todo con su manto de silencio absoluto, cuando los valles quedan aislados por semanas y la vida se repliega al interior de las casas de piedra donde el fuego arde constantemente, cuando solo el crujido de las ramas bajo el peso de la nieve y el grito ocasional de un ave rapaz rompen el mutismo blanco. Entonces, estas montañas muestran su rostro más severo y honesto. No es el invierno de los resorts de esquí con sus pistas perfectamente preparadas, sino el invierno como fuerza elemental, como presencia que exige respeto, que transforma el paisaje en una abstracción de formas puras, donde cada árbol, cada roca, cada contorno del valle queda reducido a su esencia geométrica. Las avalanchas descienden por los barrancos con un rugido que resuena por kilómetros, redibujando laderas enteras. El hielo forma esculturas fantásticas en las cascadas, congelando el movimiento del agua en columnas azules que brillan cuando el débil sol del invierno las alcanza. Y el silencio, ese silencio específico de la nieve fresca que absorbe todos los sonidos, crea una quietud tan profunda que es posible oír el propio corazón latiendo, sentir el pulso de la vida contra la vastedad impasible de las montañas. Caminar por estas tierras es comprender que la belleza verdadera no necesita validación externa, no necesita ser compartida en redes sociales ni confirmada por multitudes. Existe independientemente de ser presenciada, existe porque sí, porque la montaña es, porque el agua fluye, porque el alerce dorado arde contra el cielo de octubre, aunque nadie esté allí para verlo. Es una belleza que enseña humildad, que coloca al humano en su justa escala frente a la magnitud geológica, que susurra verdades antiguas sobre impermanencia y continuidad, sobre cómo todo cambia y al mismo tiempo permanece esencialmente igual a lo largo de los milenios. Los Alpes italianos que pocos conocen no ofrecen comodidad fácil ni entretenimiento instantáneo, sino algo más valioso. Ofrecen la posibilidad de silenciar el ruido constante de la modernidad, de reconectar con ritmos más profundos, de recordar que somos parte de algo inmensamente mayor y más antiguo que nuestras vidas individuales. Y quizás sea precisamente por ser desconocidos que estos lugares preservan su magia intacta, sin multitudes, sin la infraestructura del turismo de masas, sin la necesidad de actuar para cámaras. Estas montañas mantienen su esencial salvajismo, su capacidad de sorprender, de asustar, de encantar. Aquí aún es posible experimentar lo que nuestros ancestros sentían ante la naturaleza, no solo admiración estética,
sino respeto profundo. No solo apreciación, sino reverencia. La conciencia visceral de estar frente a fuerzas que nos preceden y que continuarán mucho después de que nos hayamos ido. La belleza natural de los Alpes italianos que pocos conocen es, al final, la belleza de lo esencial, de lo auténtico, de lo que resiste en permanecer salvaje y libre en un mundo cada vez más domesticado y controlado. Si estas palabras despertaron en ti una sed de silencio, un anhelo por horizontes verticales, una necesidad de respirar aire que aún recuerda el inicio de los tiempos, entonces suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte este viaje, porque la belleza que merece ser preservada es también la belleza que merece ser honrada con nuestra atención más profunda.